Esta es la historia completa de mi primer cliente y todo lo que tuve que aprender para cerrar mi primer negocio. Te la voy a contar en el día de hoy. Esto fue en septiembre. Tenía yo más o menos 20 días con mi licencia. Él llamó pidiendo información sobre un listing que teníamos nosotros como equipo en el sistema. Cuando él llamó, ya mis compañeros me habían dicho que él ya había llamado varias veces, pero no había mostrado más interés, simplemente saber si el precio era negociable o no era negociable. Entonces mi mentor me dijo, Paula, ¿quieres llamarlo? A ver a ti qué te dice. Y yo, claro, yo lo llamé y empezamos a charlar y él me empezó a contar que estaba buscando una propiedad, exactamente esa, porque yo le ofrecí buscarle otro tipo de casas cerca a la que él estaba viendo. Y me dijo que no, que él quería solamente esa propiedad, pero quería estar seguro del precio, pero quería saber si el precio era negociable, pero quería saber si el dueño estaba abierto a algún tipo de negociación. Entonces yo empecé a charlar con él, cuál era el propósito, por qué quería esa propiedad. Y bueno, un día me dice, ¿puedes venir a mostrarme la propiedad? Y yo le dije, listo, claro. Cuando llegué a mi showing con él, el Supra no me funcionó. Entonces tuvieron que mis compañeras Raquel y Denise venir a ayudarme de emergencia porque yo nunca pude entrar a la propiedad. Entonces ya ahí habíamos arrancado mal. Y yo dije, no, ya, lo perdí como cliente. Cuando yo intentaba indagar un poquito de información acerca de él, qué quería para la propiedad, acerca de cómo iba a financiar la propiedad, cuáles eran los planes, cuánto tiempo quería él demorarse en hacer todo este deal, él era muy prevenido y no quería contarme mucho. Entonces al principio me dijo, no, esta propiedad es para que mi hija se venga a venir a vivir acá, ella vive cerca, pero nosotros queremos traerla más cerca. Esta propiedad está en muy mal estado, pero yo la voy a arreglar para ella. Yo le preguntaba, ¿y cómo es la situación financiera? ¿Tú vas a pedir un crédito o tienes dinero en efectivo? No, no, tengo un amigo en el banco y él me va a ayudar a sacar el crédito, yo ya tengo eso hablado y yo, perfecto, entonces quiere decir que él ya tiene un preaprobado. Claramente en este punto yo no sabía que tenía que pedirle un preaprobado, que debía pedirle un preaprobado para ahorrarme mucho tiempo. Yo iba a demostrarle a él que yo era la perfecta para hacer la negociación. Terminamos el showing y él me dijo, listo, perfecto, sí, yo te aviso. Y yo, bueno, dale, gracias. 2, 3 días y él no aparecía. Entonces yo le dije a mi mentor, yo le voy a mandar un mensaje a ver el que me dice. Yo le mandé un mensaje y yo, hola, mira, ¿cómo estás? Quiero saber qué has pensado de la propiedad, si te interesa, o qué otro tipo de pensamientos tienes, o si quieres que busquemos otra. Y él me dijo, mira, la verdad es que yo quisiera mostrarle mi propiedad a mi hija. ¿Será que tú puedes venir el sábado? Y yo le dije, claro, yo vivo a 40 minutos de esa propiedad. Y yo le dije, de una, dime a qué horas. No, pues a las 11 de la mañana. Yo le dije, a las 11 de la mañana estoy allá. Esta propiedad tenía algo muy particular que se los voy a mostrar en fotos. Y es una propiedad que es doble terreno y que la casa como tal no estaba en el mejor de los estados. Entonces, en principio, yo pensé que él iba a derrumbar esa propiedad y a construir una propiedad nueva. Y que el valor que él le iba a ver era más por el lote, porque era doble, más que por la casa. Cuando yo le empecé a hablar de esto, él me dijo, no, no, a mí no me interesa eso porque yo voy a traer a mi hija a vivir acá. Entonces yo salí súper convencida de que realmente esa casa era para su hija. Agendamos la segunda visita, que él iba a ir en teoría con su hija, y cuando llegué a la propiedad, pues, oh sorpresa, él estaba solo con su esposa. Entonces yo dije, bueno, de pronto ese es el procedimiento. Voy a hacer aquí una pausa y él es de una cultura totalmente diferente a la mía, pero 180 grados. Entonces yo apenas estaba aprendiendo cómo, digamos, manejar ese tipo de situaciones y el tipo de comportamientos que él tenía. Visitamos la propiedad con la esposa, la cual no hablaba inglés y no hablaba español, entonces todo era traducido por medio de él. Y yo intenté ser súper amigable, mostrarle pues todo lo lindo, y la señora súper imparcial, no ponía cara de felicidad, no ponía cara de tristeza, no ponía cara de asombro, nada. Era completamente fría. Y para mí eso fue como, no sé qué piensa, yo no le entiendo lo que ella me dice, pues. Y él me dijo, perfecto, a mi esposa le gustó mucho, entonces te aviso para que hagamos el siguiente procedimiento. Claro, yo me fui para mi casa y yo dije, ya, cerré el negocio, esto fue, aquí fue. Nuevamente, 3, 4 días y él no contestaba mis mensajes, nada. El viernes de la semana siguiente, ya llevábamos 3 semanas en estas,
Me llama y me dice, ¿será que tú puedes venir mañana? Mañana mi hija sí va a estar disponible porque yo quiero que ella vea la casa. Y yo, perfecto. Entonces yo salí disparada el sábado en la mañana, llegué a mostrar la propiedad y no había ninguna hija, había un hijo. Y yo, cada vez era más misterioso. Mi mentor me preguntaba, ¿y cómo va eso? ¿Qué te dice él? Y yo le contaba con detalle todo. Para mí era un total enigma. No sabía realmente el señor en qué posición estaba, porque además entre familia ellos hablaban otro idioma al cual yo no tenía nada claro. En ese momento yo no sabía si era una buena o una mala señal. Era un total enigma para mí que él estuviera viendo la propiedad tantas veces. Para mí era en un lado bueno porque mostraba interés. Si a ti no te gusta la propiedad, tú realmente no vas a hacerle 2, 3, 4 visitas. Pero no entendía de dónde estaba la hija, no entendía por qué la urgencia de que tenía que ser solo los sábados, porque tenía que venir toda la familia. Pero igual yo iba súper positiva y le mostraba todo. La casa tenía mucho terreno, que el pasto estaba súper crecido y yo me metía en ese pasto, a mí no me importaba, yo iba decidida a cerrar ese negocio. Entendí después de un tiempo que su comportamiento era solamente que él quería estar completamente seguro de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Y era una decisión de familia, no era simplemente una decisión que él podía tomar solo. Llegó un punto donde él dijo, listo, voy a presentar una oferta. Y yo, ok, necesito bank statement, proof of income y por cuánto quieres presentar la oferta. Él bajó la oferta casi $100,000 y cuando yo voy a donde el listing agent, obviamente él me dice, no, o sea, eso no va a pasar porque la propiedad vale por lo que está listado, no le vamos a reducir $1, entonces si quieres habla con tu cliente y miramos en qué margen de negociación estamos. Cada vez que yo le pedía los documentos de bank statements, él me hacía, no, es que tengo que ir el lunes al banco, no, es que tengo que ir al miércoles, es que tengo que ir a donde mi amigo, es que mi amigo no tiene citas. Todo el cuento con el banco era un completo misterio. Un día de la nada, el listing agent me llamó y me dijo, Paola, tengo otra oferta sobre la mesa. Habla con tu cliente a ver si él sí quiere presentar la oferta. Este es el valor y no se le va a rebajar más porque eso es lo que está estipulado. Me avisas si el cliente quiere hacer una oferta. Entonces yo llamé a mi cliente y le dije, mira, llegó otra oferta, la oferta es toda en cash, ¿qué quieres hacer? Y él me dijo, no, 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 yo quiero comprar esa casa. Entonces yo le dije, ok, pero tenemos que presentar la oferta, tenemos que presentar toda la evidencia de que realmente tienes el dinero o el preaprobado del banco para poder continuar con la transacción. Inmediatamente a él le entró una urgencia grandísima por cerrar el negocio. Pero aquí venía otro problema. Él no sabía manejar los computadores. Entonces yo hice todos los documentos a mano, los imprimí y me tocó manejar 40 minutos para llevárselos, 40 minutos para devolverlos, escanearlos y mandarlos al listing agent. Era todo un proceso súper dispendioso, pero que yo estaba dispuesta a hacer porque tenía que cerrar mi primera transacción. Estamos hablando que ya estábamos más o menos en mitad de octubre y no habíamos concretado nada. Cuando le pedí bank statements o pruebas de los income, él me mandó un screenshot de su celular donde mostraba la cantidad de dinero suficiente y de sobra para comprar ese terreno. Yo decía, pero yo le dije a él, pero ¿por qué no me mostraste esto desde el principio? Ya hubiéramos podido cerrar este negocio hace tiempo. Y me dijo, porque yo estoy segura que esa propiedad vale menos. Después de eso, él ya puso otra condición, y es que él quería hacerle un appraisal o un avalúo a esa propiedad. Cuando yo presento esta oferta, obviamente el listing agent me dice, listo, pero nosotros no vamos a pagar por eso. Eso lo tiene que pagar él porque la propiedad ya tiene un appraisal previo y es el valor por el que está listado. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Mediante toda esta negociación, yo no tenía ni idea ni cómo se llenaba un contrato, ni qué era una appraisal, o sea, no tenía nada. Entonces yo llamaba a mi mentor 400 veces cada hora. Él ya estaba a punto de tirar la toalla conmigo y me decía, no, estoy desesperado contigo, pero ven, te ayudo. Y lo hicimos juntos. Vuelvo otra vez a la historia. Cuando yo le digo a él, mira, sí, vamos a hacer el appraisal, pero lo tienes que pagar tú de tu bolsillo. Y él dijo, listo, acepto. Todo iba marchando, él agendó el appraisal, yo fui a abrir la propiedad para que el appraisal pudiera ir a hacerlo. Y después de que él recibió los resultados, venía otra sorpresa. El appraisal vino por el valor del listing,
y él no tuvo otra opción. En ese momento él ya tenía un contrato, ya había dado un depósito, y cuando él me dijo, yo quiero hablar directamente con el dueño, y yo le dije, no es posible, el dueño tiene un representante y nosotros no estamos autorizados a cruzarlos entre ustedes. Si tú quieres, yo te agendo una cita con el representante del seller, pero realmente aquí no hay margen de negociación porque tú ya tienes un contrato y tienes un depósito. Si tú no cumples el contrato, vas a perder el depósito. Y él dijo, a mí no me importa. Coordiné una reunión en mi oficina con el listing agent, él y yo, y él básicamente lo entendimos después que en su cultura se negocia de hombre a hombre, mirándose a la cara y intercambiando palabras bonitas. Pero el listing agent no era de esa manera y el listing agent dijo, aquí no hay nada que negociar, tienes un contrato ya en curso y si no accedes al contrato vas a perder el depósito. Además, porque ya se hizo un acuerdo, Paola te explicó perfectamente qué se trataba el contrato, lo tienes claro, está firmado por ti y realmente ya en este punto ya ha pasado casi 2 meses y seguimos dándole vuelta al mismo asunto. Por lo cual mi cliente no tuvo otra opción que decir, ok, mi cliente regresó a la propiedad y ya habían pasado por ahí una semana donde él ya tenía que haber puesto el resto del dinero para poder cerrar el contrato, pero al no manejar la tecnología, entonces él tenía que ir al banco a que alguien le ayudara, ir a la oficina de título a firmar los documentos. La tecnología fue un gran problema y nos atrasó mucho porque no lo pudo hacer tan eficiente como generalmente lo hacemos. Al final del ejercicio, él tiene su propiedad, compró su lote y sabemos que a largo plazo él compró este lote para tener un negocio comercial. Él tiene en la esquina de ese lote un negocio ya montado y creemos que la idea inicial de él fue comprar esto para ampliar el negocio. Fue una historia demasiado chévere. Yo cerré ese negocio en diciembre, antes de Navidad. Me tomó casi 3 meses cerrar ese negocio. Aprendí demasiado, desde llenar un contrato, desde hablar con un listing agent, desde negociar con clientes que vienen de otro tipo de culturas donde el tipo de negociación son completamente diferentes. Aprendí muchas cosas también, como por ejemplo, no todos los clientes son tan fáciles, no todos los clientes vienen con la misma educación acerca del real estate. Hay gente que no conoce absolutamente nada de esto y para ellos esto es un lenguaje completamente desconocido. Aprendí a ser paciente, aprendí a tener niveles de tolerancia muchísimo más altos y aprender en el curso, no dejarme llenar de miedos y decir es que soy muy nueva y no voy a poderlo hacer, no voy a hacer cosas que no debo hacer. Mis compañeros al final del ejercicio me decían, pensamos que no la ibas a lograr porque nosotros ya habíamos intentado con él y él nunca nos daba ni siquiera la respuesta a un mensaje. Me felicitaron y pues fue, digamos que para mí un gran incentivo que yo en 3 meses haya cerrado un negocio de venta donde yo representé al comprador y fue muy, muy, muy positivo y muy enriquecedor. Fue un aprendizaje gigante y hasta el día de hoy lo recuerdo a él con mucho cariño porque fue el primer cliente que tuve. Ahora, si tú apenas estás empezando y ya tienes un cliente que te haya marcado, cuéntame esa historia en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas, me encantaría saber qué hubieras hecho diferente y cómo hubieras manejado la situación. Nos vemos en el próximo video.